Muy buenos días. Vamos a tomar asiento para comenzar el siguiente simposio, hipertensión arterial y colesterol LDL, estrategias para reducir el riesgo residual cardiovascular. Es una mesa conjunta de la Sociedad Paraguaya de Hipertensión Arterial y la Sociedad Paraguaya de Anestesiología. Bien, comenzamos de arteriosclerosis, perdón. Comenzamos con el doctor Jorge Solano, especialista en medicina interna, director médico de Asismed, past president de la Sociedad Paraguaya de Aterosclerosis. Gracias. Buenos días. O'clock. Empezamos ahora. Vamos a tratar de respetar los tiempos. Gracias por la invitación, poder compartir este espacio académico. Realmente fabuloso este evento ya. Y vamos al grano. Cuando me dijeron, queremos que hables del hipertenso como paciente con aterosclerosis, hasta ahí venía bien la cosa, ¿verdad? Pero después apareció la otra parte del título de esta conferencia y decía, ¿por qué el LDL importa más en los hipertensos? Y ahí se me armó un problema enorme en la cabeza, pero voy a tratar de hacer esto lo más divertido posible, lo más académico posible y que podamos tener una herramienta para llevar al consultorio en estos breves minutos que voy a compartir con ustedes. Nosotros nacemos con un estado activo parcial, con un sistema renina-angiotensina bien equilibrado, PPARs, etcétera, que nos otorga al nacimiento una salud molecular. Nacemos con salud molecular que se traduce en salud bioquímica, que se traduce en salud estructural, y nuestro hígado, nuestro corazón, la neuroregulación, los glomérulos, etcétera, están todos perfectos y nacemos así, y nuestras arterias nacen así, con esta salud. Hasta que con el tiempo vamos acumulando, este es el esquema de la pared arterial, vamos acumulando un montón de lo que ustedes conocen como factores de riesgo, ¿verdad? Vamos acumulando con el correr del tiempo y eso sobre una susceptibilidad intrínseca y factores ambientales y genéticos, se inaugura esa patología original que es la disfunción endotelial. Ustedes saben que el endotelio, si lo desplegásemos, cubriría parte de la cancha de un estadio. Es un órgano enorme, solo que está por todos lados nomás, ¿verdad? Y aparece la disfunción endotelial como la primera señal del inicio de esta patología, que es la que más gente mata, invalida en el mundo entero. Cambia el fenotipo de ese endotelio que es dilatador, antitrombótico, antiinflamatorio, y es todo pro y va cambiando, ¿verdad? A esto se agrega el sustrato, la piedra angular, el elemento clave de la aterogénesis, que es el LDL colesterol. Altos niveles de LDL colesterol logran ingresar al subendotelio y allí en el subendotelio son anclados por proteoglicanos. El LDL colesterol es como muchas de las noxas que nos afectan, que requieren de la combinación o la ecuación cantidad y tiempo. Cuanto más alto tenemos y a lo largo del tiempo mayor es el daño que produce. Eso con muchos tóxicos, y el LDL colesterol es obviamente uno de ellos. Al ingresar el LDL, producto de la disfunción endotelial y de los altos niveles de LDL circulantes, se produce un fenómeno que es la modificación del LDL por especies reactivas de oxígeno. Esas especies reactivas de oxígeno oxidan el LDL y lo cambian químicamente. Fíjense que el LDL cambiado, le llaman mínimamente modificados u oxidados, etcétera, actúan sobre receptores TOL y tienen estructuras y conductas igual que muchos antígenos de patógenos y desencadenan a partir de eso una serie de respuestas de producción de citoquinas, expresión de moléculas de adhesión, y se autoperpetúan estas especies reactivas de oxígeno, modificando el LDL. El LDL modificado autoperpetúa la producción de más especies reactivas de oxígeno. Estamos hablando de esa segunda etapa, disfunción endotelial, segunda etapa, mecanismo de oxidación, especies reactivas de oxígeno que intervienen en este proceso.
Fíjense que en todas las enfermedades que tratamos habitualmente hay una alta expresión de estrés oxidativo, de producción de especies reactivas de oxígeno. Pero me van a decir ustedes, pero ¿y de dónde salen esas especies reactivas de oxígeno? Bueno, fíjense que nosotros tenemos sistemas oxidativos, así como los neutrófilos tienen para producir un borde oxidativo para su función. Las células endoteliales y muchas otras células tienen sistemas de oxidasas no fagocíticas que activando este sistema de NADPH oxidasas se activan reacciones citosólicas, se producen estas proteínas NOx y hacen que este sistema oxidativo ceda electrones para que el oxígeno se convierta en superóxido. Pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué se tendría que oxidar este sistema? Muchas de las afecciones y enfermedades que nosotros tenemos tienen sistemas para activar este sistema de oxidasas. Un sistema renina-angiotensina sobreactivado y una angiotensina 2 elevada sobre su receptor AT1 activa todo este sistema a través de fosfolipasas, proteína quinasa y fosforilación de sustancias que expresan estas proteínas NOx y se producen especies reactivas de oxígeno y de ahí vienen las NOx. O sea, primer nexo, hipertensión, sistema renina-angiotensina elevado, hiperfunción de angiotensina 2 y aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno. En la producción del óxido nítrico interviene la tetrahidrobiopterina, que es oxidada en la mayor parte de las enfermedades que llamamos factores de riesgo todos los días. Y al oxidarse la tetrahidrobiopterina no se produce óxido nítrico, sino se produce superóxidos que están allí oxidando a las LDL y cambiándole su genio en el proceso, en el caracú de la aterosclerosis, de la aterogénesis. Si nosotros infundimos a las personas angiotensina 2, van a ver que aumenta NOx1, NOx4 y todas estas proteínas que generan oxidación secundariamente a través del sistema NADPH oxidasa y aumentan. O sea, este es el origen de las especies reactivas de oxígeno que vincula, que es lo que me pidieron que hable, el LDL que se oxida con la hipertensión arterial, y en este caso el sistema renina-angiotensina. Bueno, pero vamos para adelante porque hay más cosas. Hace muchísimos años se presentaron dos trabajos, el SOLVE y el SAFE. ¿Qué hicieron? No voy a extenderme. Gente que tuvo un infarto agudo de miocardio. A uno le dieron enalapril y al otro, en otro estudio, el captopril. Inhibidores de la enzima convertidora. ¿Qué pasó? 20% menos de nuevos infartos hacían espejo. Quiere decir que al inhibir el sistema renina-angiotensina estamos cambiando la historia natural de la aterogénesis. Que de otra manera, esto es una cosa viejísima, pero explica en parte el vínculo que hay entre esto y la aterogénesis y la piedra angular. Bueno, pero vamos más para adelante, eso es oxidación. LDL que ingresan, se oxidan, son fagocitadas, y ahí aparece algo más. Aparece otro factor, especies reactivas y ahora el factor inflamación. Se encienden los linfocitos T, producción de interferón, migración de células lisas, cambian su fenotipo de ser contráctil a ser productor, hay la disrupción de la lámina elástica y empieza aquello a encenderse como un volcán. Y no solamente a través del linfocito, sino también esa rueda de Chicago gigante, que es el inflamasoma, que se enciende por el propio colesterol ya oxidado, por factores reológicos, por el estrés hemodinámico, y se empieza a activar las interleuquinas. Interleuquinas, entre ellas, ahí está la que es la interleuquina 1 beta que se activa y 1 beta activa la 1,10 y esa a nivel del hígado produce PCR, que es lo que nosotros medimos como PCR, como marcador de inflamación vascular, y aquello se va convirtiendo en un verdadero volcán. Fíjense que la inflamación también depende en diferentes y múltiples niveles de la angiotensina 2 y su efecto sobre. De hecho, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina, verdad? De hecho, hay estudios como por ejemplo el Physicians Health Study o el estudio de la mujer, donde los niveles de estas moléculas inflamatorias están directamente relacionados con la posibilidad de desarrollar hipertensión arterial.
El otro estudio también, un factor. El PCR en plasma es predictor de desarrollar hipertensión arterial como la conocemos a esta enfermedad. Aquello se convirtió para este momento en un magma inflamatorio. Fíjense, así se ve, es una placa, así se ve, se va cerrando la luz y aquello depende, ese magma inflamatorio depende de esa pequeña cápsula fibrosa para que el proceso de la aterogénesis con esta cápsula blanda una mañana se rompa, se vuelve inestable y una vez más interviene la hipertensión por el estrés hemodinámico para que esta persona cepillándose los dientes a la mañana tenga un accidente de placa, un trombo y así amanecimos el lunes de mañana con un evento final de una enfermedad que empezó con la niñez. Bueno, de cualquier manera todos sabemos que los factores de riesgo no se suman, se multiplican. Quiero hacer hincapié que para encontrar un link entre hipertensión y LDL es bueno recordar también al tejido adiposo. El tejido adiposo, sobre todo el hipertrófico, el disfuncional, que interviene en múltiples factores metabólicos. Y se acuerdan la primera lámina de nuestra salud, fíjense cómo tenemos ahora todos los órganos afectados y definitivamente disfunción endotelial y daño vascular. Esa obesidad, también hay una hipertensión secundaria a obesidad, porque la obesidad mismo y ese tejido produce toda esa cantidad de sustancias, activa el sistema nervioso simpático, la endotelina, etc. Es una hipertensión causada por obesidad. De hecho, hace muchos años ya decimos la obesidad es la mamá de todo esto y obviamente el link entre dislipidemia e hipertensión. Ahora, todos estos conceptos fisiopatológicos de inflamación, especie reactiva, ¿cómo lo llevamos al consultorio? Hay dos estudios que no voy a entrar a analizar profundamente, pero el ASCOT en su brazo LLA, el ASCOT se puso atorvastatina a los hipertensos, hasta ahí. Y miren el impacto de resultados fabulosos, aun cuando no tenían niveles de colesterol que en ese momento decíamos eran normales. Y después, un tiempo después, el HOPE-3 confirma esto. El HOPE-3, a veces cuando uno termina de leer este estudio, dice vamos a poner estatina en el agua corriente, ¿verdad? Porque prácticamente calificamos casi todos en el HOPE-3 con o sin hipertensión, con niveles normaloides de LDL, que esa intervención sobre hipertensión reduce significativamente la mortalidad y todo lo que ya vieron. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo aplicamos esto? No me voy a meter al tema de Fabiola, no me voy a meter, pero la forma de encontrar el vínculo entre el LDL y ponerlo en práctica es usar calculadores de riesgo y le damos la bienvenida al Prevent, que creo que es la primera herramienta que nosotros estamos teniendo que combina marcadores cardiovasculares, renales y metabólicos. Inclusive otros factores como factores psicosociales y otros factores como hemoglobina glicada, ratio urea-creatinina, etc. Entonces, albúmina creatinina. Entonces, usar el Prevent es lo que tenemos que hacer nosotros. Ese es el primer paso, categorizar el riesgo del paciente y eso nos va a dar la meta a conseguir desde el punto de vista de LDL. Fíjense que en el Prevent hay dos ítems. La presión arterial y si está tomando medicación antihipertensiva, dándole mucha importancia y jerarquía a la hipertensión arterial dentro del cálculo de riesgo. Y si nosotros vemos el peso predictivo específico de los factores de riesgo analizados en el Prevent, la hipertensión arterial es uno de los más importantes. Una vez hecho el cálculo, menos de 3 a 5, 5 más de 10, se desarrollan, no me meto en esto, pero se van desarrollando las metas de colesterol LDL. Reitero, esta es la forma práctica de poner todos esos complejos fenómenos fisiopatológicos a los que me refería hace un rato. Y ya voy terminando. Hoy en día entonces decimos calcular, ajustar, personalizar PCR y luego reclasificar básicamente en función de LPA y en función de el score de calcio. Voy terminando. Esta fue la pregunta, ¿verdad? Entonces la respuesta es, en la hipertensión potencia el efecto aterogénico del LDL en todas las etapas de la aterogénesis,
¿Por qué? Porque produce disfunción endotelial, porque aumenta la permeabilidad del endotelio, porque es inductor de formación de especies reactivas de oxígeno, porque interviene definitivamente en la inflamación, en la retención, oxidación de LPA, de LDL y LPA, ¿verdad? Porque acelera el desarrollo de la placa y produce estrés hemodinámico. En toda la aterogénesis, desde su inicio, la hipertensión es determinante y esta es la forma como se vincula. Fíjense que un mismo nivel de LDL no es igual en un hipertenso que en un normotenso. En uno es patológico y en el otro no. Entonces tenemos que basar, como había puesto allí, que el objetivo lipídico se define según el riesgo cardiovascular y no en función de la cifra de colesterol. Y lo que tenemos que preguntarnos ¿es elevado el LDL? No, no es eso, sino cuán bajo tenemos que llevarlo en el contexto del riesgo cardiovascular de la persona. Y para terminar, ya Da Vinci escribió en 1400, hizo esta descripción de aterogénesis, al final de aterosclerosis es lo que estamos hablando, ¿verdad? De la combinación de todos estos factores de riesgo. Y en nuestro medio, mala noticia, acá, ahí, 1 de cada 3 de los que están sentados acá es hipertenso, el otro es prehipertenso y el tercero se muere de ganas de formar parte de ese grupo. Estamos hablando de nosotros. 1 de cada 4 de los que estamos acá tiene cifras de colesterol anormales, elevados, fuera de rango. Así es que estamos hablando en este tema de nosotros. Para terminar esta reflexión, entonces, la hipertensión lo que hace es crear ese entorno, ese microsistema, ese entorno biológico, lo que le permite al LDL expresar con fuerza y total daño su capacidad aterogénica. Les agradezco mucho la atención. Gracias, doctor Solano. Excelente como siempre. A continuación, la doctora Diana Yuruam, especialista en medicina familiar, especialista en medicina interna, presidente de la Sociedad Paraguaya de Aterosclerosis, directora de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica. El tema, intolerancia y respuesta subóptima a estatinas en el paciente con hipertensión arterial. Doctora Diana. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación al comité organizador y también le agradezco muchísimo al comité organizador que haya puesto esta charla después de la del profesor Solano, porque realmente ya me hizo el trabajo muchísimo más fácil y ya les explicó el por qué es esta importancia, ¿verdad? No tengo conflictos de interés y esto es lo que él nos decía en una forma resumida, ¿verdad? De que nosotros tenemos la hipertensión arterial y la dislipidemia causan un efecto de cizallamiento, abre el endotelio y eso favorece a que se produzcan la inclusión de las partículas de LDL dentro del endotelio vascular y eso ocasiona un ambiente súper propicio para que después aparezca la aterosclerosis en sus máximas expresiones. Eso sumado a todo el proceso oxidativo que ya está per se también acompañando, como explicó el doctor Solano, con todas las interleuquinas, todos los marcadores inflamatorios que van sumando y conduciendo a que el LDL en el contexto del paciente hipertenso sea mucho más riesgoso. ¿Qué nos decían las guías en marzo de la ACC? Nos hablaba de pilares de la cardiología, nos hablaba de los lípidos, nos hablaban de nuevas metas, nos hablaban de qué hacemos, bajamos el número del LDL, bajamos en porcentaje, consideramos las dos cosas. Nos dieron un entorno realmente bastante práctico y a mi parecer bastante inclusivo porque tomaba otros aspectos que realmente no estábamos considerando como son los factores ambientales, los factores
sociales que el paciente trae acarreados también y que tenemos que estar mirando. Y por otro lado, un punto muy importante que traen estas nuevas guías es el de hablar con nuestros pacientes y consensuar a qué punto queremos llegar, qué queremos hacer, cuál es el objetivo que tenemos y por qué. No es una mera indicación donde es en una suerte de orden del médico hacia el paciente, sino que es un consenso entre los dos. Entonces, sacamos unas conclusiones súper importantes de ese consenso, como son la intervención temprana. ¿Cuándo empezamos a tratar? ¿Cuándo empezamos a buscar? No cuando el paciente ya tiene alguna patología de base, sino que empezamos mucho antes a buscar la dislipidemia porque sabemos, como nos mostró también el doctor Solano, que mucho antes comienza el daño endotelial y comienzan las placas, no comienzan cuando tengo 40, sino ya de bebé. Entonces, hablamos de una intervención temprana, de una búsqueda en cascada hacia arriba y hacia abajo con nuestros antecesores, con nuestros hijos, cuando tenemos un paciente con dislipidemia. Ir buscando, usando todas las herramientas que tenemos, con una mirada íntegra hacia lo que es el LDL, el colesterol no HDL, y vamos teniendo una mirada global con varios marcadores que nosotros tenemos que interpretar dentro de ese perfil lipídico que nos está viniendo. También la calculadora Prevent nos da una visión más objetiva y es realmente una calculadora que, como nos mostró también el doctor, tenemos una visión de varias cosas que no teníamos con las calculadoras habituales, como la de Framingham, por ejemplo. Tenemos una visión mucho más integral, consideramos no solamente la hipertensión, sino que si está tratado o no. Consideramos la edad, el sexo y varios antecedentes que hacen que la mirada sea integral en el paciente más allá de un punto y no lo estamos fragmentando como lo veníamos haciendo. Y nos dio también unas metas mucho más agresivas, no solamente que hay que bajar, sino nos dan unas metas más allá de bajar por debajo de 100, que era lo que habitualmente estábamos pensando, ¿verdad? Y que hasta ahora los laboratorios nos ponen como rango el 100 y el paciente cree que porque tiene 99 está súper bien. Después, otras conclusiones que nos dieron son las de los algoritmos de prevención primaria, donde nos dan unas metas que son bastante claras también, de acuerdo al riesgo que tiene el paciente, si tiene un riesgo bajo, si tiene un riesgo limítrofe, intermedio o un riesgo alto. ¿Qué tenemos que hacer con esos pacientes? ¿Hasta dónde llegamos con ellos? Son bastante claros los números, ¿verdad? Y evitan esa subjetividad de decir ya bajó y quedarnos conformes con ese ya bajó. Después, aparte de los elementos de prevención primaria, nos envían los elementos de prevención secundaria, donde nosotros ya estamos hablando de riesgos mucho más elevados, donde tenemos pacientes que ya tienen una lesión identificable. Entonces tenemos metas mucho más agresivas, mucho más concretas que alcanzar. Otra vez, no es solamente bajar, sino bajar hasta dónde. Tenemos números que nos están planteando unos desafíos muy reales. Entonces, nosotros decimos que el paciente tiene que tener menos de 55. Y no hay negociación, o sea, esto es lo que nos dicen si es que nosotros queremos tener un paciente en buen estado. Y tenemos herramientas que nos van dando para poder llegar a esas metas de 55 o menos de 70. Sabemos que las estatinas son las que tienen mayor evidencia acerca de prevención de eventos cardiovasculares, más que otras como por ejemplo el gemfibrocilo o los fibratos en general, ¿verdad? Tenemos las estatinas, pero ¿será que siempre se pueden usar estatinas? Y es ahí donde comienza nuestro dilema, ¿verdad? Que es el objeto de esta charla. Y en las guías nos dan unos escalones a ir avanzando. Estatinas, ezetimibe, ácido bempedoico y seguir avanzando hacia medicación más compleja, pero que en pos de ese logro de las metas tenemos que utilizarlas. Después tenemos esta imagen también, que nosotros medicamos, llegamos al tope, nos sentimos fantásticos, estamos usando lo que tenemos, pero ¿cuál es
realmente el riesgo, o sea, superamos nosotros el riesgo cuando el paciente llega a esa dosis tope. ¿Superamos o no superamos? Y acá ven un montón de estudios que nos están diciendo, ¿sabes qué? Por más de que le pongas al máximo todas tus estatinas, va a haber un grupo grande de pacientes que va a seguir en riesgo. Entonces nosotros tenemos ese peso encima. Por un lado, tenemos este paciente que tiene dislipidemia, tenemos las metas que tenemos que alcanzar y tenemos también que con máximas dosis de estatinas muchos pacientes no van a llegar. Entonces el riesgo persiste, ¿verdad? ¿Y qué hacemos cuando no podemos llegar a ese techo de estatinas? ¿Qué hacemos cuando el paciente ya no tolera ni empezando las estatinas? Entonces, ahí es como que la situación se complica porque seguimos teniendo todos los riesgos en la mano, pero sin la herramienta de las estatinas, que es lo que aparentemente más nos puede ayudar. Otra de las cosas que vienen para complicar más allá del riesgo de las estatinas, porque yo les suelo decir a mis alumnos de medicina, nada es fácil y nunca los pacientes vienen con una sola cosa. Entonces acá tenemos otra situación, que hay muchos fármacos antihipertensivos que están interactuando con las estatinas por una vía de nuestro famoso citocromo P450. Comparten la misma vía, entonces tenemos pacientes que van a usar ciertos antihipertensivos y no van a responder de la misma manera a las estatinas. Entonces tenemos algunas herramientas y la más noble de todo lo que leí es la rosuvastatina, que no interactúa con todos los fármacos antihipertensivos y que es mucho mejor tolerada. ¿Por qué tenemos un fracaso terapéutico en los pacientes que están usando estatinas? Muchos tienen intolerancias a las estatinas, donde esas intolerancias tenemos que ver que pueden deberse a razones genéticas, a razones enzimáticas. Puede ser una intolerancia real a las estatinas, donde el paciente tiene dolores musculares, tiene parestesia, siente debilidad. Hay también un efecto nocebo, donde el paciente ya está predispuesto a tener ese daño por las estatinas y eso hace que no quiera tomar. Después tenemos una respuesta subóptima también, o una resistencia, donde sí está fuertemente inmiscuido todo el aspecto genético de los citocromos. Y está la falta de adherencia. Nuestros pacientes que son hipertensos y que van a tomar estatinas, muy pocas veces son solamente 2 pastillas las que están tomando. Entonces el paciente va eligiendo qué tomar y es una herramienta que tenemos a mano fácil de utilizar. Por ejemplo, el test de Morinsky-Green, que hace que nosotros sepamos si realmente el paciente está tomando o no está tomando las estatinas. ¿Cuál es la magnitud del problema? Hay un reporte hasta el 20% de los pacientes que toman estatinas que refieren efectos adversos. La realidad es que la cantidad de pacientes que van a tener realmente un efecto adverso muscular de las estatinas es apenas del 5 al 7%. Ciertamente que se presente ya es un problema, pero tenemos otras herramientas para suplir la administración de estatinas y tenemos nosotros que estar atentos a esta posibilidad de identificar estos pacientes. Entonces, tenemos un porcentaje de pacientes que tiene el SAMS verdadero, que tiene un efecto adverso a las estatinas muscular realmente. Estos pacientes van a tener debilidad, van a tener dolor, pero tenemos que tener en cuenta que ese dolor es simétrico, es de grandes grupos musculares y esa es una pista que tenemos que tener para no estar suspendiendo porque el paciente dice que le duelen los músculos, sino que tenemos que ver que sea realmente algo verdadero. En el efecto nocebo, el paciente puede estar refiriendo dolores musculares inespecíficos, aislados, no en forma continua. Y después tenemos también unos pacientes que van a tener una hiporreactividad a las estatinas porque quizás tengan un aumento de la absorción de las grasas a nivel intestinal y eso hace que el paciente tenga unos niveles lipídicos más altos, entonces los valores tradicionales, las dosis tradicionales no tienen el mismo efecto.
Estos síntomas musculares asociados a estatinas podemos dividir en las mialgias, que son bastante frecuentes, donde el paciente va a tener esa molestia sin elevación de la ACK y es un síntoma más frecuente. Recuerden que es simétrico y es proximal. Después existe ya la miopatía, donde sí hay una ACK elevada, donde tiene que haber un aumento de 10 veces por encima del límite superior de la normalidad. Tenemos miositis, tenemos rhabdomiólisis, que ya podemos estar viendo, identificando también por otros signos más marcados, como por ejemplo sería la mioglobinuria, donde el paciente puede referir una hematuria y ya son unas urgencias. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que ese paciente hipertenso que toma estatinas presente un SAMS? La edad mayor a 75 años, sexo femenino, hepatopatías crónicas, déficit de vitamina D, ejercicio intenso. Y tienen un montón de situaciones que dependen del paciente para esa intolerancia o el riesgo de SAMS. Y después tenemos otros factores que están relacionados a la farmacología, como pueden ser las interacciones que tienen con otros fármacos, donde algo tradicional que sabemos es de la combinación de estatinas con fibratos, pero lo realmente probado es con el gemfibrosilo puntualmente. Existen otras circunstancias que ustedes pueden ver ahí, otras drogas que también interactúan con las estatinas y pueden aumentar la posibilidad de un cuadro de SAMS o like SAMS. ¿Cómo diagnosticamos? El interrogatorio, la historia clínica siempre para mí es fundamental y debería ser nuestra entrada al diagnóstico. Después tenemos la medición de la ACK, donde va a estar, como les decía, más de 10 veces aumentada por encima del nivel superior de lo normal. La localización, la forma del dolor, la simetría, la parte proximal, descartar unas causas secundarias de ese dolor. Y ahí aplicamos un test que les voy a mostrar enseguida. Entonces, confirmamos que es un SAMS, reducimos la dosis, tratamos de cambiar la estatina si es que la reducción de dosis no funciona, generalmente pasando a rosuvastatina o pravastatina se mejora, y la última opción es pasar a una terapia no estatínica. Tenemos bastantes conocimientos ya sobre los valores que podemos alcanzar con los cambios, las opciones que tenemos a las estatinas. Tenemos el ácido bempedoico, el inclisiran, también los inhibidores PCSK9 que nos pueden ayudar para lograr esas metas y evitar el daño que está produciendo también en el paciente ese LDL, como hablamos al principio y como nos explicó bien el doctor Solano. Un algoritmo de cuál podría ser nuestra actuación, pueden ver si tenemos nosotros las estatinas producen una intolerancia o no, y vamos viendo las opciones que tenemos hasta llegar a la opción de empezar con otra medicación para reducir el LDL, que es nuestra prioridad en estos pacientes. Entonces, las conclusiones que podemos tener son que la verdadera intolerancia a las estatinas es un fenómeno realmente aislado, no es algo muy marcado, es menos de lo que el paciente puede referir, que en pacientes hipertensos tenemos que tratar la LDL, tenemos que llegar a esas metas y que nosotros tenemos que estar utilizando las otras herramientas posibles para conseguir ese descenso ante la intolerancia a las estatinas. Muchísimas gracias y continuamos hablando después. Gracias. Gracias, Diana. A continuación, el doctor Alberto Lorenzati, especialista en cardiología, lipidólogo clínico certificado de la Sociedad Argentina de Lípidos, profesor invitado de Medicina Interna, Universidad Católica de Córdoba, Argentina,
experto médico certificado en investigación clínica y farmacología, coeditor del European Heart Journal, coeditor del European Cardiology Review y más de 800 resúmenes, publicaciones y presentaciones en ámbitos nacionales e internacionales. Nos va a hablar del ácido bempedoico, mecanismo de acción y evidencia clínica relevante. Bueno, muy buenos días. Realmente un verdadero placer y honor estar aquí en Asunción en este magnífico congreso. Quiero agradecer a la Sociedad Paraguaya de Hipertensión Arterial, especialmente al doctor Escalada, la invitación. Y de nuevo, un gran placer para mí. Bueno, la doctora Diana me facilitó las cosas porque ella habló de intolerancia a las estatinas. Yo voy a hablar del ácido bempedoico. Estos son mis conflictos de interés, obvio. Voy a hablar de drogas en las que me ha tocado participar en algunos de los estudios de investigación. Primero vamos a hablar un poquito de mecanismo, si bien yo creo que a esta altura de los hechos y los tiempos, la mayoría sabe cómo actúa. Vamos a ver eficacia, que eso importa y mucho, resultados cardiovasculares y algo de implementación en la práctica. Pero la pregunta es, ¿por qué un fármaco como el ácido bempedoico ahora? ¿Por qué un fármaco oral cuando tenemos, por ejemplo, alternativas para un intolerante a estatinas con los anticuerpos monoclonales, que son tremendamente efectivos y acumulan evidencia tras evidencia? El último estudio fue el Vesalius cardiovascular y estamos publicando análisis posteriores, por lo menos, es más, hay todo un grupo extrayendo de ese estudio análisis posteriores para mostrar distintos aspectos de eficacia. La verdad son eficaces, pero hay que pincharse cada 15 días, con un autoinyector, pero hay que hacerlo cada 15 días. Bueno, pero también tenemos el inclisiran, de ese fármaco vamos a hablar esta tarde, es una inyección cada 6 meses, o sea, mucho más conveniente, pero la gente, estamos acostumbrados desde hace años a fármacos orales y por eso el interés en desarrollar, por ejemplo, inhibidores de PCSK9 orales, ya hay uno aprobado en los Estados Unidos que es tremendamente efectivo, el Licitide, y entonces el ácido bempedoico viene a cerrar el círculo de las alternativas orales para pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica o prevención primaria que no llegan a las metas. Es oral, nos otorga más o menos un 20% de reducción del LDL usado como monoterapia y un 13 a 15% de reducción de eventos. El mecanismo de acción es una prodroga que se activa en el hígado y entonces actúa dentro del hígado inhibiendo la síntesis hepática de colesterol, un paso más arriba que digamos las estatinas que actúan inhibiendo la HMG-CoA reductasa. El ácido bempedoico inhibe la ATP citrato liasa, una enzima clave, pero más arriba. Y esa activación a prodroga no se produce, prácticamente es mínima en tejidos periféricos, como por ejemplo los tejidos musculares. Entonces se piensa, se cree y no se ha visto de manera significativa efectos musculares con el ácido bempedoico. Entonces se activa por la enzima ACSBL1, inhibe la ATP citratoliasa y la respuesta hepática es igual que una estatina. Menos colesterol, como en el pool hepático de colesterol, como reacciona el organismo aumentando la cantidad de receptores y la disponibilidad para tomar colesterol del LDL sanguíneo. 180 miligramos por diario es la formulación. En 3 horas y media ya alcanza su pico máximo y tiene una vida media de 21 horas, lo que justifica la administración
la administración diaria. Fundamentalmente la eliminación es por glucuronización y no interactúa con el citocromo P450, lo cual es importante. Pero se ha visto ciertas interacciones con simvastatina y pravastatina que por suerte son estatinas que no las usamos. Vamos a ver la eficacia y seguridad. Los estudios del programa CLEAR, Harmony, Wisdom, Tranquility, Serenity y el Outcomes fueron realmente los que demostraron la eficacia, seguridad y disminución de eventos del ácido bempedoico. Aquí ustedes pueden ver a la izquierda, on top de estatinas, el efecto es menor, no supera el 17%. O sea, ya estoy inhibiendo la síntesis de colesterol con estatina, le agrego una inhibición más y disminuyo un 17% extra. Pero cuando lo doy solo en pacientes, por ejemplo, intolerantes a estatina, ahí la imagen de la derecha, el efecto pasa a ser 22-23%. Entonces, con estatina 17%, solo 22-23%, y yo creo que la mejor formulación es en un solo comprimido combinado con ezetimibe, porque ahí el efecto llega a 38, 35, 40% dependiendo del paciente. Entonces da la impresión que para el sujeto intolerante, o sea, que no va a usar estatina, o que no puede, o que no quiere, fíjese qué interesante este concepto. En el estudio CLEAR Outcomes, que tuve la suerte de participar, los pacientes ingresaban por ser intolerantes o porque no querían tomar estatina. Y a ustedes les debe pasar mucho en el consultorio de que hay pacientes que no quieren, porque tienen toda una creencia de que las estatinas hacen mal. Bueno, después lo podemos discutir, y lo dijo muy bien Diana, el efecto nocebo. Es tremendo, porque las estatinas son baratas, efectivas, no tienen nada que demostrar, muy efectivas, sin embargo, mucha gente no la quiere tomar. La administración con ezetimibe, ustedes pueden ver ahí los estudios realizados, realmente es eficaz, 38% de reducción. Ahora viene lo que siempre buscamos, la bala de plata, que ya la tenemos, por ejemplo, con los inhibidores de PCSK9 monoclonales, que demostraron en varios estudios disminución de eventos cardiovasculares, y acá con el ácido bempedoico tenemos esa bala de plata en el estudio CLEAR Outcomes. 22% de disminución del LDL, 22% de disminución de la proteína C reactiva ultrasensible. Yo no sé si en el efecto, porque cuando uno ve en este estudio el delta, ya hay una diapositiva que lo muestra, entre placebo, fue cayendo. ¿Por qué? Porque es un estudio difícil. Los pacientes tenían basalmente como 130 de LDL. Entonces, el médico de cabecera, por más que el paciente esté en un estudio, si no es el médico de cabecera, el investigador que lo está llevando, bueno, entran a tomar algunas cosas. Ahí hubo indicaciones de PCSK9 y demás. Entonces, el delta se fue achicando. Los que estaban en placebo fueron bajando el LDL, los que estaban en ácido bempedoico más o menos continuaron, y el efecto fue muy importante. Quizás esa disminución de proteína C reactiva, esa disminución de inflamación, haya tenido algún efecto que sinceramente no lo sabemos. La población, 14.000 pacientes, edad mediana 65 años, mitad hombres, mitad mujeres, 70% prevención secundaria, 45% diabéticos, ahí está el LDL alto que yo les decía, y seguidos por 3.3 años. Ahí la imagen que les hablaba, se fue achicando el delta de reducción de LDL, y a la derecha la disminución de proteína C reactiva, que se fue muy clara. Hubo un endpoint primario de un cuádruple MACE y de un triple MACE. En ambos los resultados fueron positivos, disminución de un 13%, disminución de un 15%, todo por cierto estadísticamente significativo, y como sucede muy seguido últimamente, ¿se acuerdan del estudio 4S? Los jóvenes no se van a acordar, pero acá hay médicos de mi generación que sí se acuerdan. Fue el primer estudio en demostrar que una estatina disminuía eventos cardiovasculares, mortalidad, etcétera, etcétera. Claro,
partían de un colesterol altísimo, lo llevaban bastante más abajo y aparte no había los recursos que hoy tenemos. La disminución de la mortalidad, que no se logra ver diferencias entre placebo y estatina, porque también hoy hay angioplastia en agudos, hay una serie de cosas que han cambiado el escenario. No se ha visto, por ejemplo, en el Vesalio, que es uno de los últimos estudios con evolocumab, no mostró disminución de la mortalidad y mostró un montón de beneficios. Bueno, lo que vemos ahora sí es disminución de infarto, disminución de nuevos episodios de revascularización coronaria, o sea, la enfermedad se va frenando, es lógico, menos revascularización, menos infarto, placas más estables, achicadas, por más que se tengan mucho calcio, y el beneficio final para el paciente. Y acá tienen, ven, muerte cardiovascular, no hubo diferencia, mortalidad total, tampoco hubo diferencia. Sí, interesante, este subgrupo de los pacientes de prevención primaria de alto riesgo, hubo un beneficio notable en ellos, o sea, 30% de disminución de eventos para el caso del cuádruple MACE, y también una prueba que es muy interesante hacerla siempre con fármacos que disminuyen el LDL, es compararlo con lo que tenemos ya publicado y requete contra asimilado con estatinas. El estudio de los trialistas de colesterol, el CTT trial, que mostró que por 1 milimol de descenso del LDL disminuye 22-23% los eventos cardiovasculares. Bueno, el ácido bempedoico por cada milimol disminuyó también 24% los eventos cardiovasculares. O sea, la droga funciona, es súper potente, no es súper potente, combinada con ezetimibe es una excelente alternativa, y lo otro es la utilización como triple combinación, que ya al final, en los minutos que me queda, voy a hablar. En ciertas poblaciones, por ejemplo, en diabéticos funcionó muy bien, no hubo diferencia entre varones y mujeres. En obesos también hubo una disminución importante, el cuádruple MACE, 23%. En ancianos, eficacia y seguridad comparables, disminuyó la proteína C reactiva y disminuyó episodios de tromboembolismo venoso, pero bueno, eso no debería tener, o es un análisis post-hoc no esperado. Vamos a los efectos secundarios, para ir terminando. Hay un poquito más de gota, sí, hay un poco más de colelitiasis, hay un poco más de rotura tendinosa, y por lo tanto, todo eso hay que vigilarlo en los pacientes tratados con ácido bempedoico a largo plazo. No hay diferencias en discontinuación por eventos adversos con placebo, no hay síntomas musculares y las interacciones prácticamente no hay. Recordar simvastatina y pravastatina, que creo que ya no se usan, no sé en Paraguay si seguirá usando, pero se refiere a dosis más altas de 20. Esto es un consenso latinoamericano, una partecita donde da todas las opciones, y ustedes van a ver que el ácido bempedoico, bien a la izquierda para intolerantes, en el medio para riesgo moderado, bien a la derecha para riesgo más alto, forman parte del arsenal, sobre todo en la posibilidad, no en los intolerantes a estatina, pero en el resto que no son intolerantes, lo que se llama triple terapia oral, que es ezetimibe, estatina y ácido bempedoico, con lo cual podemos lograr una disminución interesante, cercana al 70-75% del LDL. O sea, un fármaco que es oral, que se puede combinar, que es efectivo y que no tiene los problemas de costo que tienen los inhibidores de PCSK9. Y entonces, ya para finalizar, el mecanismo es distinto de las estatinas, porque es un profármaco que se activa en el hígado y no a nivel muscular. La eficacia ya la conocemos, lo he dicho, 20% solo y 38% en combinación con ezetimibe. Los beneficios cardiovasculares han sido comentados aquí, muy importantes sobre todo en infarto y revascularización,
Y es una opción oral útil en pacientes, de nuevo, intolerantes, que no quieran tomar estatina, que los hay y mucho, o cuando tenemos una brecha. Hoy hablamos de combinaciones desde el inicio, porque con las guías clásicas que nos hablan del paso a paso, eso me hace acordar cuando hablábamos hace muchos años de dieta y actividad física. O sea, venía el tipo con un LDL de 300, dieta y actividad física, 3 meses. Después, 3 meses más, no sé, con fenofibrato o el clofribrato, porque existía el clofibrat. Y después, bueno, cuando surgieron las estatinas ya tuvimos una herramienta más, pero no, hoy hay que llegar rápido, lo mostró muy bien el doctor. Tiempo por cantidad, la exposición acumulada, eso es la clave. Entonces, no lo puedo tener 3 meses sin la medicación, porque encima los altos y bajos son perjudiciales. Entonces, un fármaco oral se puede usar en intolerantes o lo que no quiere, y en el resto se puede combinar para utilizar, para llegar a las metas. Doble o triples combinaciones. Muchísimas gracias. Por último, la doctora Fabiola Rodríguez, especialista en cardiología clínica, máster en cardiología, coordinadora de posgrado de cardiología de la Universidad Católica de Asunción, del Instituto Nacional de Cardiología y del Sanatorio Migone, coordinadora de la Unidad de Cuidados Críticos Cardiovasculares del Sanatorio Migone y cardióloga clínica y del equipo de trasplante cardíaco del Instituto Nacional de Cardiología. Nos va a abordar el tema estrategias combinadas para reducir el riesgo residual en el hipertenso de alto riesgo. Bueno, buenos días a todos. Realmente para mí es un placer estar hoy con todos ustedes en el Congreso de Hipertensión, el nacional y el latinoamericano. Y para mí siempre es un placer hablar de prevención y de las estrategias que podemos hacer para que los pacientes no lleguen a nuestras camas hospitalarias con un infarto, ¿sí? No tengo conflictos de interés para esta presentación. Hoy realmente en cada uno de nuestros consultorios aparecen pacientes aparentemente sanos que nos dicen vengo a hacerme un chequeo médico, ¿verdad? Quizá los clínicos, quizá los médicos de familia estén acostumbrados, los cardiólogos no estábamos tanto. Y si teníamos un paciente con infarto enfrente sabíamos perfectamente qué hacer. Ahora el paciente sano nos descoloca un poco y hoy está haciendo un cambio de paradigma que todos tenemos que ponernos al día con esto, ¿verdad? ¿De qué? De prevenir, de cómo estratificar el riesgo correctamente justamente en ese paciente que todavía no tuvo un evento para evitar que tenga. ¿Por qué? Porque sabemos que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo y en Paraguay. Vemos aquí como 168 por cada 100.000 habitantes, según nuestras últimas encuestas, mueren por enfermedades cardiovasculares en Paraguay. Si no queremos que nuestro paciente sea parte de esta estadística, tenemos que actuar antes. Vemos cómo, según el censo nacional, tenemos una población bastante enferma. Tenemos un porcentaje de hipertensión casi del 40%. Si sumamos sobrepeso y obesidad, llegamos casi al 70% de nuestra población. Y vemos cómo también todas las indicaciones de vida saludable, alimentación, verduras, ejercicio físico, son bajísimas en nuestra población. Y todo esto es un combo para que hoy nuestra población se ubique en uno de los países que tienen un riesgo intermedio de eventos cardiovasculares, muy por encima de nuestras referencias, ¿verdad? Países europeos, países americanos, que son en general las guías que nosotros leemos para aplicar a nuestros pacientes. O sea, tenemos que ver dónde estamos parados. Estamos parados en un país más enfermo que los que ellos tienen, o sea, nuestro paciente al evaluarle el riesgo es más enfermo que lo que nos dice esa escala de riesgo y tenemos que estar muy atentos a esto si es que queremos
evitar que nuestro paciente forme parte de las estadísticas. Vamos a hablar un poquito de las escalas de riesgo, de esta estratificación de riesgo, especialmente con la escala de PREVENT que nos comentó el doctor Solano, el manejo del paciente según el riesgo cardiovascular y cerrar un poquito con unos casos clínicos para ponerlo más en la práctica de todo lo que estamos leyendo. Sabemos que la hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares y realmente la estratificación de riesgo tanto del paciente sano como del hipertenso es muy importante para poder optimizar el tratamiento. Hoy las escalas de riesgo nos permiten saber en qué lugar está el paciente y sobre todo que tenemos estrategias farmacológicas que nos tratan al paciente de forma global. O sea, hace años ya decíamos que el paciente cardiópata era una patología, se iba al nefrólogo, le decía que su principal patología era el riñón y el otro era su comorbilidad, ¿verdad? El paciente no entendía cuál era la comorbilidad, dependiendo de qué especialista esté visitando, ¿verdad? Y hoy realmente por fin podemos ver al paciente global. Vemos que el problema está en esa inflamación sistémica, en esa aterosclerosis sistémica, que es lo que nos causa todo el resto de las enfermedades metabólicas, cardíacas, renales, cerebrovasculares, y necesitamos ubicar a nuestro paciente en un lugar para adaptar estas recomendaciones. Ya hace años conocemos varias escalas de evaluación de riesgo cardiovascular. Estos se utilizan en general en pacientes que aún no han tenido un evento cardiovascular, ¿verdad? Porque yo quiero prevenir que pase, ¿sí? Ver cuál es la probabilidad que él tenga de tener un evento cardiovascular. Ya las americanas y las europeas, que son estas dos primeras, nos evaluaban y teníamos ahí variables de edad, de sexo, de raza, ¿verdad? De factores de riesgo tradicionales y nos evaluaban la probabilidad de eventos a 10 años. Con las nuevas guías del síndrome cardiorreno metabólico y las recomendaciones de la utilización del PREVENT, realmente ¿qué es lo que esto nos aporta? Nos aporta, por un lado, el ver al paciente de forma global, el evaluar tanto su salud renal, metabólica y cardiovascular, y también por primera vez nos evalúa el riesgo a 10 y a 30 años. Y además nos aporta por primera vez el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. O sea, nos evalúa el riesgo de insuficiencia cardíaca, el riesgo de aterosclerosis y el riesgo de enfermedad cardiovascular en general. Cada uno de los pacientes que entran por nuestro consultorio tenemos que, al verles, solicitarle lo adecuado para poder estratificarle en uno de estos lugares, ¿verdad? Nuestros pacientes hipertensos están a partir del estadio 2 del síndrome cardiorreno metabólico, ya que tienen algún factor de riesgo, que en este caso la hipertensión, puede ser la diabetes, la dislipidemia, lo que sea, ¿verdad? Pero están aún asintomáticos. El estadio 3 ya con enfermedad subclínica y el estadio 4 ya cuando el paciente ya ha presentado una patología cardiovascular sintomática y establecida. ¿Y por qué es tan importante estratificar? Porque cuanto más suba el estadio, mayor riesgo tiene nuestro paciente y nosotros tenemos que estar más atentos en la evolución y ser más agresivos también en el tratamiento de nuestros pacientes. Hoy, vamos a ver después, el tratamiento nos indican como escalonados. Bien dijo el doctor, y yo estaba pensando también lo mismo, ¿verdad? Antes de la insuficiencia cardíaca nos decían, primero pone esto, espera, poner otro, espera. Hoy, ya hace unos años, ¿verdad? Ya sabemos que hoy los 4 fantásticos van de una. No esperamos que el paciente desarrolle un evento a los 4 meses y nosotros estábamos todavía mareando el tema de indicar un medicamento que sabemos que mejora la mortalidad de nuestros pacientes. ¿Y cómo es que tenemos que evaluar a los pacientes que llegan a nuestros consultorios? Vemos ahí el estadio 2-4, nuestros pacientes hipertensos, por supuesto que una historia clínica completa, la evaluación clínica, la exploración física, el índice de masa corporal, la circunferencia y la presión arterial ya nos dan datos que nos pueden hacer recategorizar a nuestros pacientes y que es tan difícil que incorporemos en nuestra práctica clínica, ¿verdad? La cintura abdominal, por ejemplo, es algo que realmente es muy fácil, no cuesta absolutamente nada, solo un poquito de tiempo, y nos permite darle ya un valor a esta cintura abdominal aumentada.
Y a partir del estadio 2, o sea, en todos nuestros hipertensos deberíamos de, aparte de un laboratorio general, ¿verdad? El perfil lipídico, la glicemia con una hemoglobina glicada para no solo saber si es diabético, sino también ver su control metabólico y la relación albúmina-creatinina. ¿Qué es lo que nos aporta esta relación albúmina-creatinina? Antes siempre vemos la creatinina y decimos, no está normal, normaloide 1.5, nadie le hace caso, jamás le derivamos a un nefrólogo, ¿verdad? Entonces, hoy nosotros sabemos que mucho antes de bajar la tasa de filtrado glomerular o de tener unas disminuciones discretas, esa microalbuminuria que el paciente tiene ya aumenta el riesgo cardiovascular y debemos hacer un tratamiento agresivo, no solo para evitar la muerte del paciente, sino también para el deterioro progresivo que va a presentar. Estas son las tres escalas que tenemos en el PRIVENT, la de insuficiencia cardíaca, la aterosclerosis y la cardiovascular, y básicamente nos divide en un riesgo bajo, aumentado o intermedio y un alto, ¿verdad? Primero tenemos que clasificar. Luego esto nos da la oportunidad de personalizar. ¿Con qué personalizamos? Con los potenciadores de riesgo que vamos a ver más adelante, que siempre estaban ahí por encima, pero no nos decían exactamente cómo poner sobre el papel esas patologías que nos dan un mayor riesgo inflamatorio del paciente, como el lupus, como un paciente que ya tuvo preeclampsia, una paciente con parto pretérmino. Siempre estaba como ahí volando, pero no estaba bien establecido en qué lugar le poníamos en nuestro algoritmo diagnóstico. Aquí, por ejemplo, en el de hipertensión, en el de insuficiencia cardíaca, vemos que una vez que el paciente tiene riesgo bajo, a todos, sin excepción, las modificaciones de estilo de vida, a todos hay que hacerle. Pero en el paciente con un riesgo aumentado ya tenemos que buscar si es que tiene biomarcadores elevados para detectar la preinsuficiencia cardíaca, ¿sí? O sea, tenemos un biomarcador que es el ProBNP o el NT-proBNP, ¿verdad? Que nos puede ayudar a recategorizar a nuestro paciente. En el caso de la aterosclerosis, vemos en los pacientes con riesgo bajo las recomendaciones de estilo de vida siempre. Tenemos que calcularle también el riesgo a 30 años, pero en los pacientes intermedios es la duda. No es hacer score de calcio a todo el mundo, es hacer al paciente que yo necesito subirle de nivel. El paciente que no sé exactamente si es un riesgo bajo o podría ya beneficiarse de alguna terapéutica que me mejore mi salud cardiovascular. Entonces, en ese paciente, riesgo intermedio o borderline incluso, aparte de aplicarle los potenciadores de riesgo que nos van a subir a un riesgo alto, tenemos que considerar el score de calcio o las ecografías también que podemos hacer periféricas, ¿sí? Y ahí vamos a instaurar el tratamiento oportuno. Y en cuanto al último, enfermedad cardiovascular, la misma cosa, ¿verdad? En el intermedio, en un riesgo de 7.5 a 20, es que tenemos que utilizar los potenciadores de riesgo para subir el riesgo de nuestros pacientes y categorizarlos, recategorizarlos a un alto riesgo para poder poner el tratamiento oportuno. Esta es una lista de los potenciadores de riesgo que, como ven, son ciertas condiciones que nos aumentan el riesgo. Mi paciente parece que no tiene nada, pero su mamá o papá fallecieron de forma precoz. Ojo, ese paciente automáticamente se recategoriza a un nivel superior, ¿verdad? Las enfermedades inflamatorias, el LPA también, que hoy está muy comentado, ¿verdad? Mayor a 125 o mayor a 50, una PCR ultrasensible fuera de un proceso infeccioso que esté persistentemente elevada, triglicéridos persistentemente elevados y bueno, una lista de enfermedades y de condiciones que nos va a permitir recategorizar a nuestros pacientes. Y vemos aquí que ya nos había mostrado, esto es lo que se ve en la web, ¿verdad? Es una calculadora online, y vemos como un paciente sin ninguna patología de 50 años tiene un riesgo de 2.3 y solo añadiendo la hipertensión duplica el riesgo, 5,9% el paciente solo por ser hipertenso. Ven aquí, este paciente ya tiene de todo, se le sumó la hipertensión, duplicó, pero le sumé diabetes, es tabaquista, tiene dislipidemia 8,2%. O sea, cada una de ellas va sumando en mayor o menor medida al riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Y en caso de que el paciente no esté bien controlado, aumenta más aún el riesgo. O sea, no es lo mismo un hipertenso
que esté bien controlado con un hipertenso que no tenga buenos controles. Así también el control metabólico y la microalbuminuria juegan un papel muy importante. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Hablamos ya los 8 esenciales, estos 4 primeros a todos, ¿sí? Sueño, evitar consumo de productos de nicotina, actividad física regular por lo menos 150 minutos y insistir con los ejercicios de fuerza, ¿sí? En todos nuestros pacientes, especialmente en mujeres. Y los patrones de alimentación saludable. Los determinantes de salud debemos conocer de nuestros pacientes, está incluida en la escala y realmente es algo que muy pocos miramos. No es lo mismo nuestro paciente de Asunción que el paciente que no tiene que comer, ¿sí? Ese paciente automáticamente pasa a un riesgo cardiovascular mayor. La pobreza, la falta de acceso a la salud son factores de riesgo que ya están bien establecidos que matan más. Entonces hay que tener mucho ojo en ese paciente. ¿Y qué es lo que le podemos administrar? Todos estos nuevos fármacos, aparte de las estatinas que ya hemos comentado, ¿verdad? GLP-1 y SGLT2, ¿qué es lo que tienen en común? Que nos disminuyen el riesgo cardiovascular y la mortalidad. Realmente, a pesar de que, bueno, uno baja el azúcar, baja de peso, todo, ese potencial que se está estudiando antiinflamatorio del proceso, la grasa inflamada, ¿verdad? Que es lo que nos aumenta mucho la mortalidad. Entonces, en nuestro estadio 1 a 3 con paciente con obesidad, 5 a 10% disminución de peso mínimamente al inicio y añadir de forma precoz con un nivel de indicación 2B un GLP-1 o una cirugía bariátrica y luego ir monitorizando. En nuestro paciente en estadio 2-3, ya algún factor de riesgo como la diabetes, un GLP-1 principalmente en nuestros pacientes con hígado graso, obesidad o que tengan una hiperglicemia severa. Y luego añadir metformina si es que tenemos un mal control metabólico. Y priorizar en los diabéticos estadio 2-3 al ISGLT2 en pacientes con enfermedad renal y con insuficiencia cardíaca. E incluso podríamos combinar los dos si es que el paciente tiene múltiples factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué hacemos en nuestros pacientes que tienen algún grado de falla renal? Evaluamos la albuminuria, ¿verdad? Cuando tiene un RAC de más de 30, o sea, tiene albuminuria, el paciente se va a beneficiar sí o sí de un IECA y un ISGLT2 si es que este RAC es mayor a 200. Y en caso que el paciente sea diabético, de entrada ya un IECA, un ISGLT2 y ante albuminuria persistente añadir o un GLP-1 o un antagonista de receptores de mineralocorticoides no esteroideos como la finerenona. Y en caso de que aún así esté persistentemente elevada, podríamos asociar ambos. Y es lo que decíamos, quizá en unos años estemos hablando de no estar escalonando los tratamientos porque ya se vio que la asociación mejora. Todos mejoran de forma independiente la mortalidad cardiovascular, mortalidad de todas las causas, progresión de enfermedad renal y progresión de insuficiencia cardíaca, y esta aún se potencia, como vemos ahí en las últimas, si es que asociamos diversos mecanismos. En pacientes con insuficiencia cardíaca, aparte de todo el tratamiento ya recomendado, en pacientes con obesidad y fracción de eyección preservada, sabemos que debemos considerar el uso de GLP-1 ya que han demostrado beneficio en este grupo de pacientes. Y sin hablarles más de esto que ya hablaron bastante, ¿verdad? El uso de las estatinas y los diversos tratamientos para la terapia hipolipemiante, que una vez que nosotros estratificamos el riesgo es fácil, debemos ver cuál es nuestro objetivo y debemos de ver de dónde empezamos, si vamos a lograr alcanzar solo con un fármaco o agregar ya de inicio 2, especialmente en los pacientes que ya han tenido un evento cardiovascular, ya tenemos permitido iniciar, por ejemplo, una estatina a altas dosis más ezetimibe desde el inicio. ¿Por qué? Si mi paciente tiene y tengo que bajar un 150%, no voy a lograr solo con estatina. Y es muy importante el control precoz. 4 semanas ya tiene que ser mi primer control para reajustar la medicación. Bueno, y por último vamos a hablar de unos casos clínicos. Nuestro varón de 50 años, él es diabético hipertenso y vemos un colesterol total altito, ¿verdad? Un LDL de 140, está con sobrepeso y tiene una tasa de filtrado glomerular de 75, pero sin albuminuria. Entonces ahí vemos todos nuestros diagnósticos.
Le categorizamos, ve nuestra salud renal está en verde, ¿sí? Y tenemos un paciente de moderado riesgo. Si tenemos un riesgo intermedio en este paciente ya con factores de riesgo, recategorizamos ¿con qué? Con score de calcio ProBNP. En este caso nuestro ProBNP fue elevado, entonces tenemos diagnóstico de preinsuficiencia cardíaca, tenemos que hacer una ecocardio también, y un score de calcio de 0 que no nos permite recategorizar a nuestros pacientes. Entonces, ¿qué le podríamos recomendar? Aparte de los cambios de estilo de vida, ejercicio, dieta saludable, evaluar sus determinantes sociales, la pérdida de peso, añadir GLP-1 si es que no estamos logrando objetivos, y SGLT2 sí o sí por ser diabético y tener enfermedad renal, estatinas con un objetivo menor a 100, porque estamos en un paciente con riesgo moderado, y tratamiento óptimo para hipertensión arterial que incluya un IECA que nos va a dar tanto el control de presión arterial como también la salud renal. Por último, otro paciente, 55 años, vemos como parece más joven, pero está peorcito, ¿verdad? Nuestro paciente ya es obeso, tiene un índice de cintura de 95, tiene una tasa de filtrado glomerular peor que la anterior, ¿sí? Tiene un RAC de 100, o sea, más de 30, tiene una microalbuminuria, es hipertenso, diabético y tenemos ahí todos los diagnósticos. Vemos que en su salud renal ya estamos en un naranjado, ¿sí? Ya tenemos que hacer algún tratamiento específico. Y en cuanto a los objetivos de nuestro tratamiento hipolipemiante, estamos en un riesgo alto, que nuestro objetivo debería de ser ya mayor, ¿sí? Entonces, todas las recomendaciones, aparte de todo lo que ya dijimos de las dietas, las estatinas, nuestro objetivo ya con menor a 70, porque es un paciente con riesgo alto, el tratamiento óptimo para la hipertensión arterial, que incluya un IECA, bajar de peso y añadir ya GLP-1 y SGLT2 y finerenona si es que persiste mi albuminuria. Entonces, como conclusiones, realmente quería señalar que nuestra población paraguaya es una población de alto riesgo. Estar muy atentos ante cualquier paciente que pisa nuestro consultorio, porque es la oportunidad que tiene ese paciente de realmente no caer en las estadísticas si hacemos un cambio en su salud cardiovascular. Utilizar las escalas de estratificación de riesgo en todos los casos. Cambio de estilo de vida, dieta y ejercicio físico están recomendados. Evaluar también las determinantes sociales de salud y coordinar las estrategias para minimizar su impacto y pautar todos los tratamientos que han demostrado beneficio en la salud cardiovascular. No evitar la inercia terapéutica, realmente ser agresivos para cambiar el pronóstico de nuestros pacientes. Y un control estricto de los objetivos terapéuticos de todos estos factores cardiovasculares. Bueno, muchas gracias.